Hola, soy estudiante de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de Zacatecas, de la licenciatura en Educación Primaria. Mi documento de titulación es una tesis llamada La creatividad para propiciar la producción de cuentos en niñas de primer grado de primaria. Mi nombre es Jazmín Olivia de la Rosa Landeros y mi asesor es la doctora Tehuaxóchitl Muñoz Carrillo. Bueno, para comenzar, doy inicio con una pregunta. ¿Alguna vez un niño te ha escrito una carta? Como adultos y como docentes estamos acostumbrados solamente a revisar y poner atención a ciertos puntos. Por ejemplo, la cohesión, la ortografía, la claridad de la letra, que es importante para nosotros que sea legible. Entonces, dejamos con aquellos dibujos, aquellos jeroglíficos que los niños que apenas están iniciando en la lectoescritura nos hacen con mucho amor. El origen de esta investigación, al momento de ponerles, hagan un texto a las alumnas y es posible rescatar aspectos que ya se conocen. En 1993, Verotsky afirmó que los niños que inician la educación primaria ya son capaces de producir textos, lo cual pues les permite organizar sus propios pensamientos, dando cohesión a sus escritos. La SEP dice que escribir supone un esfuerzo intelectual, pues es una habilidad que no es innata, entonces tiene que ser aprendida a lo largo del sistema educativo. Y el rol del docente tiene un papel muy importante al estar en contacto con los alumnos, pues este permite que la formación personal, académica y social del alumno pues se vaya construyendo. Las competencias profesionales con las que se decidió focalizar fueron tres. La primera es generar ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los alumnos. La segunda es emplear la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. Y la tercera es utilizar recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. En la contextualización, en primer lugar está la escolar, que se estuvo trabajando en la escuela primaria Valentín Gómez Farías, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas, la cual es exclusivamente para el género femenino. Con respecto al aula, pues se trabajó con 25 alumnas con una edad de entre 6 y 7 años. Con respecto al planteamiento de problemas, se encontró que las alumnas con las que se estuvo trabajando pues contaban con problemas para poder resolver tareas creativas, siendo que se están adentrando en el sistema educativo, están convirtiéndose en sumisas de este sistema, ya que esperan a que el docente les diga cómo un cierto problema. Entonces, al no tener respuesta también del maestro, las alumnas buscaban respuestas de sus compañeras en diferentes aspectos, tanto en lo escrito como en lo matemático. De igual forma, la SEP en el 2011 menciona que la producción de textos consiste en que es un esfuerzo intelectual y un proceso amplio, en el que está relacionado con actividades didácticas que los docentes propongan a sus alumnos. Aquí menciona algo importante que dice que tradicionalmente la educación ha sido basada y focalizada en el dictado y en la copia, para después centrarse en los aspectos ortográficos. Aquí resulta interesante mencionar que deja de lado el maestro aquello creativo, aquello imaginativo, las ideas y sentimientos que el alumno aporta y escribe en un texto escrito. Entonces el desarrollo de los textos escritos va más allá que solo escribir en las escuelas, pues se utiliza también en la vida y es algo que los niños deben de aprender, que el escribir supone de un propósito comunicativo. Apoyándome de diversas estrategias didácticas, pues pretendí que las alumnas lograran plasmar y desarrollar su propia creatividad en una producción escrita. Con respecto a los antecedentes, se encontró que en el 2012 se puso en marcha la Estrategia Nacional 11+5. Tuvo como propósito formar a ciudadanos el hábito de la lectura y escritura como parte de su vida diaria. En el 2015, en resultados de la prueba Planea, se encontró que en el último grado de primaria los alumnos están en el nivel 1, o sea, el más bajo, lo que significa que pueden seleccionar información sencilla que se encuentre en textos descriptivos y pueden comprender textos que se apoyan en gráficos. En el 2013, Fiorini García Ramírez afirma la importancia del fomento de la creatividad de la infancia, que dicen que tiene un papel importante en el desarrollo de pues educar en la creatividad es formar personas llenas de originalidad, flexibilidad, iniciativa y confianza
para poder enfrentar cualquier obstáculo que se les presente. En el plan y programa de estudio 2018, que es aprendizaje es clave, aquí ya rescata lo creativo e imaginativo que debe de tener un texto, que debe de ser más libre y más flexible para el alumno. En el 2011, el plan y programa de estudios dice que el interpretar y producir textos va más allá de su uso funcional, sino de que también deben de disfrutar la función expresiva. Con el apoyo de la maestra, expresen sus sentimientos y emociones. Justificación. Bueno, el poder trabajar con un grupo de primer grado en primaria, pues implica todo el proceso de la adquisición de la lectoescritura. Se busca de que, como pocas veces, la escritura trascienda mediante estrategias didácticas lúdicas e innovadoras, para que ellas puedan construir sus propios cuentos utilizando su imaginación y creatividad. Asimismo, pues Rendón afirma que todos los individuos por naturaleza son creativos y con la experiencia y el conocimiento que experimentan en su vida es posible llegar a construir productos creativos novedosos, los cuales pueden dar solución para sí mismos o para la sociedad. Pues en primer grado de primaria se trabaja la adquisición de la lectoescritura. Comuniquen sus ideas para que logren ser autónomos, críticos, creativos de las historias que crean en sus mentes. La trascendencia de este estudio radica en que la escuela primaria incentive a los alumnos el interés y el gusto por la lectura y escritura. Asimismo lo menciona Lerner en el 2001, que dice que el desafío es lograr que la escritura deje de ser en la escuela un objeto de evaluación. Los objetivos y preguntas de investigación son las siguientes. Como objetivo general está determinar la relación que existe entre la estrategia de producción de textos con la creatividad. La pregunta general sería: ¿qué relación existe entre la estrategia de producción de textos con la creatividad? Con objetivos específicos se tiene descubrir la relevancia que tiene la creatividad en el proceso educativo de las alumnas. Su pregunta sería: ¿cuál es la relevancia de la creatividad en el proceso educativo? El segundo objetivo es identificar los niveles de escritura de las alumnas para diseñar una secuencia didáctica que potencialice el aprendizaje de la escritura. La pregunta es: ¿cuáles son los niveles de escritura de las alumnas para diseñar una secuencia didáctica que potencialice el aprendizaje de la escritura? El tercer objetivo específico es identificar las fortalezas y dificultades de la producción de textos de las alumnas. La pregunta es: ¿cuáles son las fortalezas y dificultades de la producción de textos de las alumnas? Como supuesto, el uso de diversas estrategias didácticas favorece en el desarrollo de la creatividad para la producción del cuento infantil. Estado del arte. En este apartado están todas aquellas investigaciones que se realizaron de acuerdo a las variables. En este caso, la primera variable es el desarrollo de la creatividad, la segunda es la producción de textos y en un tercer momento se buscaron investigaciones con las dos variables. La que más tuvo resultados fue en la producción de textos. Con el tercero de la creatividad para la producción de textos narrativos, en este apartado solamente hay a partir del segundo o tercer grado de primaria. Entonces ninguno está como focalizado en niveles educativos menores. La metodología. El tipo de investigación es cualitativo, el nivel de alcance es explicativo y la población muestreo pues es 25 alumnas del primer grado grupo A de la escuela primaria Valentín Gómez Farías. Las variables de estudio es la independiente, que es la producción de textos como estrategia didáctica, y la variable dependiente, que es la creatividad. Se dividió en las dos variables. Primero está la creatividad, se aborda la teoría cognitiva de Piaget, las etapas del desarrollo humano igualmente de Piaget, las cuales las alumnas se encuentran en el preparatorio. Los hemisferios cerebrales se centró en el desarrollo del hemisferio derecho. La definición de la creatividad se cuenta con Lambert 2001, que dice que es una capacidad para poder entender y resolver problemas que se presentan en la vida, de la cual nace cuando tenemos una necesidad, por lo que en ese momento aparecen en nuestra mente una diversidad de ideas para poder resolverlo. Dice que la creatividad no es un don de algunas personas, sino que es algo innato del ser humano y que hay que saber cómo desarrollarla. Una de las teorías de la creatividad está la de Prado, que es la creatividad mínima, ideas, palabras e imágenes. Consiste en que para poder realizar una creación literaria se debe partir desde la conciencia, la cual está constituida por ideas e imágenes, acompañado de un vocabulario el cual refleja las experiencias vividas. No se trabajan las etapas de la creatividad, que son 5
2005, Los pensamientos creativos de Bono del 1967, que habla sobre el pensamiento lateral, los factores que favorecen la creatividad. Uno de ellos es el contacto temprano con personas que toman riesgos y un entorno que pone a prueba a la persona, y los factores que obstaculizan la creatividad, que es el sistema escolar mismo, el currículo y una actitud autoritaria. En un segundo momento está la producción de cuentos, que habla sobre la adquisición de la lectura. Una definición es de Messina de 1999, que dice que la alfabetización inicial ocurre en el primer ciclo de la educación primaria, en donde se sientan las bases para la apropiación del sistema de la lengua escrita y de las habilidades de la lectura y escritura, las cuales permiten el desarrollo del intercambio comunicativo. Se hablan sobre las 4 etapas de la escritura, que lo menciona Plan y Programas de Estudio 2011, basado en Ferreiro. A la definición de escritura está la de Casani de 1999, que dice que escribir es un poderoso instrumento de reflexión. En el acto de escribir, los redactores aprenden sobre sí mismos y comunican sus percepciones a otros. Asimismo está la definición de producción de cuentos de Pérez del 2005, que dice que la producción de textos es un proceso cognitivo en el que intervienen habilidades mentales como la atención, la creatividad, la comprensión, la abstracción y el análisis. Los tipos de textos se aborda con Kaufman y Rodríguez de 1993, que son 7. Las propiedades de los textos, que son 3. También la definición de cuento, que se tiene a Borzón del 2005, que dice que los cuentos estimulan la fantasía e imaginación del niño. La importancia de crear cuentos, dice Agudelo del 2016, que al momento de narrar el cuento hace que los niños razonen sobre el espacio-tiempo. Y por último se abordan las partes del cuento, que son 3. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicadas fueron la observación, las anotaciones o notas de campo, el diario de campo, entrevistas, propuesta didáctica Aprendamos a escribir historias fantásticas, la cual consiste en 11 actividades que se estuvieron desarrollando a lo largo de la práctica educativa. Los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, primero fue la entrevista a la docente titular. Se evidenció que el acto de la escritura no pertenece a la materia de español, y de igual forma que el acto de la creatividad no pertenece a la materia de las artes, sino que son actos transversales, los cuales se pueden trabajar en cualquier área educativa, personal y social. Se entrevista a las alumnas con 5 preguntas. Aquí pues les pregunto qué saben de la creatividad y para ellas qué es el escribir. Como se puede notar, la mayoría de las alumnas dicen que la creatividad es hacer algo con la imaginación, igual que es escribir. La mayoría de las alumnas dicen que es escribir textos. Con respecto a la intervención docente, pues en el diagnóstico del grupo estuvo trabajando ligado con el Plan y Programas de Estudios Aprendizajes Clave 2018 el tema de los lobos. Aquí se trabajaron pues diversos cuentos que abordan este personaje. Aquí ya se hablaron sobre las características del cuento, se fueron mencionando conforme pasaron los temas. Aquí fue donde se comenzó a trabajar el cuento desde algo creativo, por ejemplo con el tema de los 3 cochinitos y el lobo feroz. Hay un cuento que se llama Los 3 lobitos y el cochino feroz. Es viceversa la historia, lo cual se las conté a las alumnas y quedaron fascinadas con el cuento, porque ellas no estaban en contacto con crear o recrear historias que ya existen. Entonces les llamó muchísimo la atención este tema. Y para continuar con la propuesta didáctica Aprendamos a escribir historias fantásticas, se trató de trabajar los temas de manera general hasta poder llegar a lo particular. Cabe destacar que se estuvo trabajando mediante la plataforma de Facebook, por lo que se estuvo en total comunicación con los padres y madres de familia, porque pues obviamente las niñas no tienen Facebook, pero las madres sí. Entonces se les ponía la actividad. Con respecto a los piratas, la actividad 1, los piratas malvados, pues esta actividad sí se trabajó en el aula de clases presencial. Consistió en crear una historia de manera grupal. Luego una imagen de unos piratas en el mar. Todas las alumnas participaron para crear un nuevo cuento. Aquí se abordaron, como ya se había abordado el tema de los cuentos, pues se volvió a retomar el tema y se construyó la historia. La segunda actividad, una hormiguita con mucho amor. Aquí ya comienzan las actividades en línea que fueron enviadas. Como mencioné, se trabajó desde lo general hacia lo particular. Lo que se trató primero fue que las alumnas recordaran las características
implícitamente del cuento. Primero leyeron cuentos, que fue La hormiguita con mucho amor y La abeja Juanita. Después de leerlos, las alumnas respondieron preguntas de comprensión lectora, en las que se le preguntaba cómo se llamaba el cuento, quiénes eran los personajes, cómo comenzaba el cuento, dónde ocurría la historia, qué problema pasó en la historia, cómo se resolvió. Todo esto aportaba a su conocimiento. Lograron comprenderlo. Mi cuento favorito fue la última actividad de preguntas. Con su cuento favorito que ellas eligieron, se trató que respondieran las mismas preguntas de comprensión lectora enfocadas en las partes del cuento. Aquí también las alumnas pudieron identificar favorablemente sus características. Tuvo buenos resultados. La actividad 5, una imagen divertida. Esta actividad se trató de que imaginaran una historia de una escena en una imagen. Se les pasó una imagen con escenas extrañas y tenían que elegir una para que ellas imaginaran qué estaba ocurriendo en ese momento. Aquí solamente se tuvo 9 evidencias. 3 niñas solamente escribieron oraciones. No se las di a entender bien, pero las demás alumnas sí escribieron qué es lo que ellas pensaban. La 6, cómo atrapar una estrella. Aquí las alumnas ya comienzan a redactar. Comenzamos con que las alumnas lean el cuento que se les mandó. Se tuvo 10 evidencias. Las alumnas escribieron la solución de cómo atrapar una estrella porque era la consigna. Otras sí escribían un nuevo cuento de cómo atraparlo, pero también hubo alumnas que no redactaron, que solamente escribieron, por ejemplo, no, pues yo salto y la atrapo, pero no explicaban, hablaban sobre que la estrella era su abuelita y que iban a ir a atraparla porque la querían abrazar. Entonces aquí expresaban sus sentimientos e ideas. En la actividad 7, Pinocho, se trató de que las alumnas ya comenzaran a modificar el desenlace. Aquí se le pidió que buscaran una solución para que Pinocho y Geppetto pudieran escapar de la panza de la ballena. Aquí hubo 2 categorías. La mayoría de las alumnas puso que con cosquillas, haciéndole cosquillas a la ballena, pero entre otras cosas lo acompañaron con otro método. También hubo alumnas que cambiaron totalmente el final, que por ejemplo que no fueran a la playa pues para que no pasara todo esto, o también hubo alumnas que dijeron que no se lo tragó una ballena, que se lo tragó un tiburón. Aquí cada alumna le puso su creatividad para poder crear el cuento. Con respecto a la actividad 8, Caperucita Roja, aquí ya se enfocó un poco más en que modificaran el nudo y el final. Aquí hubo 3 tipos de cuentos, de evidencias. Primero hubo personajes innovadores, totalmente no tiene nada que ver con el cuento. El segundo es que había personajes similares al cuento, que era otro animal. Y un tercer tipo es que cambiaba totalmente el cuento, que lo cambiaban desde inicio hasta final. Aquí se logró evidenciar el trabajo de cada alumna y el toque de cada uno según su propia imaginación. La actividad 9, imagina una historia. Esta consistió que a partir de 3 imágenes, las alumnas redactarían un cuento. Aquí se tuvo 9 evidencias. Cada una tuvo las características propias del cuento. Hubo aspectos imaginativos. No eran 3 imágenes, eran 5. Eran 5 horas de un pollito y un gallo. Aquí las alumnas al crear el cuento incluyeron varios sentimientos y también aspectos físicos. Por ejemplo, ponían que el gallo era rudo, ponían también que el gato que aparecía en la historia era muy violento y mentiroso. El pollito que aparecía en el cuento decían que era de buenos sentimientos, que era muy inocente. Entonces cada niña le dio su toque. En la actividad 10, imaginó el cuento. En son 3 imágenes. Uno es de un escenario, de objetos y de personajes. Es de una cueva con 3 llaves mágicas. El título del cuento se llama Las llaves mágicas y cada alumna se les dio la oportunidad de que crearan su cuento. Pues cada alumna le puso el nombre al personaje que ella quiso. Inclusive agregaron otros personajes secundarios. Las alumnas pusieron colores a cada una de las llaves y forma. También hubo cuentos que estuvieron muy concisos. Pues hizo falta retroalimentar y es de alumnas que no estuvieron en las actividades anteriores. Entonces que solamente hicieron la actividad por hacerla y que no tuvo como un seguimiento como sus demás compañeros. En la última actividad, inventa un cuento. Aquí ya fue que lo construyeran como ellas querían, inicio, desarrollo y final. Se les apoyó con unas imágenes de opciones, de ideas de personajes, de escenarios, para que ellas pudieran elegir el que ellas quisieran. 10 alumnas hicieron evidencias. Entre los personajes que se hablaron en estas 10 evidencias finales fue de una niña, del virus, del coronavirus, de un rey, eso lo dijeron 2 alumnas, de hadas, eso lo hablaron 4 alumnas, de una bruja lo habló una niña y de un pirata lo habló una niña. Estos personajes estuvieron revueltos, unos los mezclaron, pero cada una le dio su solución y su problema, contó con las características, le pusieron
un título, imágenes, se consideró que fue un buen trabajo, aunque hubo una evidencia de una niña en la que no estuvo presente en la mayoría de las actividades, lo que dificultó aprovechamiento para su actividad final. Logró evidenciar que hizo falta que estuviera en el proceso de la propuesta didáctica para poder crear el cuento con las características pertinentes. Conclusiones y recomendaciones. El aprendizaje que se tuvo a lo largo del presente estudio fue fructífero. Conoció que el tema de la creatividad es una habilidad que es necesaria desarrollarse y que no solo pertenece a un área en específica y que debe desarrollarse desde edad temprana como cualquier otra habilidad. Asimismo, la producción de textos es un tema que se cree que solo los alfabéticos pueden realizar. Cuando desde pequeños es posible crear una historia en compañía de su imaginación y creatividad. Cuando se les presenta un conflicto cognitivo al alumno, puede buscar estrategias para poder resolver. Las estrategias didácticas para la producción de textos que se implementaron en la presente investigación permitió a los alumnos trabajar ambos hemisferios del cerebro, lo lógico, lo secuencial, como en el derecho, lo creativo, lo imaginativo, lo fantasioso. Nada más hace falta un poco más de claridad en las consignas para que las madres y padres de familia puedan entender y así explicarle a sus hijas las actividades. Como referencia se cuenta con estos autores: Casani, con la de Giespe, con Díaz Barriga, con Ferreiro, con Gómez, con Piaget, con Prado, con la SEP de Vygotsky. Muchas gracias por su atención.